Y como dijimos, Roberto, en la introducción, uno de los temas que monopolizó prácticamente la semana fue el debate en la Cámara de Diputados de la Nación por la ley, el proyecto de ley de el aborto legal, seguro y gratuito. Ajá. Conversado el tema, polémico si los hay, y con una votación incierta. Parecía que sí, parecía que no, en realidad, después parecía que sí, Después parece que no de después nuevo. parecía que no de nuevo. Pero Aparentemente se definió sobre el final sobre el final, con el cambio de tres votos, pero ¿no? se lo vamos a preguntar a uno de los protagonistas de esa sesión maratónica. Me parece muy bien. Porque estamos en contacto con el diputado nacional Alejandro Echegaray, el diputado nacional de Cambiemos, de Extracción Radical, Alejandro Platense además. Alejandro, ¿qué tal? José Picón, Roberto Pascual te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, José Roberto? ¿Cómo están? Muy bien. Eh, Primero quería Bueno, preguntar si pudo dormir ya algo. sí, algo pudimos hacer, así que ya bueno, más o menos estamos de vuelta en las pistas. bueno, ¿cómo calificás el tratamiento? Parecía que era imposible, digamos, o parecía muy difícil que este tema del aborto pudiera ser debatido en el Parlamento Nacional y sin embargo no solo se debatió, sino que hay altísimas chances, por lo que se especula, de que pueda ser transformado en ley. ¿Cómo calificas esta cuestión, este debate? Mucha gente lo compara con el tema en el gobierno de Alfonsín del divorcio vincular. Yo no sé si es tanto, pero ¿qué análisis haces, Alejandro? Sí, tiene un hilo conductor, porque obviamente tiene un aspecto que tiene que ver con una ampliación de derechos, y obviamente que en el gobierno de Alfonsín, tanto el tema de la patria con potestad compartida, que era una de las cuestiones en las cuales la mujer no tenía ningún tipo de, de obligaciones ni de derechos respecto de sus hijos, como el tema del divorcio luego, como fue el tema del matrimonio igualitario más recientemente, tiene que ver con ampliaciones de derechos, ¿no? Por un Ujú. lado. Sí. Mi enfoque tuvo que ver más que nada también, además de ampliaciones de derechos y de libertad de decisión por parte de la mujer, tiene que ver con una cuestión de salud pública, reconocer una realidad que ya existe, que ya existía. Ujú. Por eso que desde que asumí como diputado me comprometí en un sentido, no porque nadie quiere un aborto desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de los abortos no son deseados nunca, digamos, ¿no? Ujú. Pero creo que es una realidad que se reconoce. Tenemos mujeres criminalizadas en la clandestinidad de distintas clases sociales, y sobre todo las de sectores más vulnerables, que acceden en forma, como decía Favaloro, ¿no? Que hay que dejar de ser hipócrita, ¿no? Las clases más altas acceden en forma segura y discreta, mientras que las clases más bajas acceden al aborto en forma insegura, con riesgo de vida. Y bueno, eso es lo que nos pusimos a legislar, y creo que por eso que fue histórico, más Ujú. allá que todavía falta que pase por el Senado y Sí. luego por la instrumentación por parte del Poder Ejecutivo, pero Ujú. tiene que ver con que fue una jornada histórica efectivamente, y con mucho respeto de mi parte por aquellos que pensaban distinto, inclusive en mi propio bloque, ¿no? Sí, sí. Eh, Se dio un muy buen debate, más allá de que es un debate polémico, opinado, y donde obviamente quedan heridas que habrá que subsanar. Lo mismo pasó con el divorcio, lo mismo pasó con matrimonio igualitario, Ujú. pero bueno, este es un estado laico donde las creencias, la fe religiosa tienen que quedar reservadas a las personas. Yo no puedo Ujú. transmitir mi fe religiosa y obligar a vivir a los demás de acuerdo a mi fe. Sí. Así que tuvo muchas aristas este debate, muy rico. Ujú. Alejandro, ¿cómo quedó vos un poco lo mencionabas recién, cómo quedó un poco la situación en el bloque a partir de, bueno, lo que dijo Elisa Carrió en el recinto? ¿Cómo crees que si se puede subsanar eso, si es una cuestión del momento? ¿Cómo lo analizás políticamente? Bueno, a juzgar por cómo se habilitó el debate, Ujú. porque en definitiva lo que tenemos que reconocer todos los que militamos en Cambiemos, en forma ampliada, ¿no? Sí. Debemos reconocer primero una cuestión: quien habilitó el debate fue el presidente de la Nación, o sea, Ujú. ni más ni menos
que el presidente del gobierno de Cambiemos. Claro. O sea, partiendo de ahí, luego se dejó librado a la libertad de conciencia. Yo respeto y valoro muchísimo a Lilita Carrió. Sí. De hecho, su bloque tuvo por libertad de conciencia un voto a favor del proyecto. Claro. Yo creo que tenemos que trabajar maduramente, dejar bajar la espuma un poco, y en realidad los problemas urgentes de la Argentina siguen estando, pasado este debate, pasado el Mundial, ni pasado el Mundial, lo vemos, ¿no? Hay un montón de problemas a los cuales hay que ponerse a trabajar para intentar resolverlos. Creo que las cosas no están bien en la Argentina, y no es desde ahora, sino desde hace muchos años, como para darnos el lujo de generar fisuras en Cambiemos. Y por otro lado, porque yo creo que también el debate sobre si vida sí o vida no fue una falsa antinomia. Ajá. Yo no creo que la mitad de los argentinos esté a favor de la vida y la otra mitad a favor de la muerte, o si no, como dije en el discurso, si no, este país no tendría destino de ninguna manera. Claro. No puede ser eso. De hecho, no es cierto eso. Pero bueno, no creo. Hay que dejar pasar unos días, y me parece que la propia Carrió ya hizo algunas declaraciones en un sentido más, creo que fue producto del momento, y bueno, ya hizo algunas declaraciones en un sentido más de unidad y demás, ¿no? ¿Ustedes también vivieron con incertidumbre el desenlace de la votación? Porque bueno, nosotros lo seguíamos desde acá, por La Plata, desde La Plata, por los medios digitales y televisivos. Y viste, era como que te contaban casi un partido. Decía, bueno, hay 122 más, hay 3 indecisos, ahora hay 2 indecisos. ¿Ustedes también tenían esa incertidumbre o había mayor certeza de cómo venía la votación? Yo sabía que era una votación muy, muy pareja. Sucede que obviamente hubo algunos que estaban en una zona de indecisión hasta el final, y eso hacía prever este final ajustadísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo tuve un momento de ver cómo estaba esto en el debate, los argumentos. Desde mi punto de vista, creo que hubo mucho más peso argumental, con respeto por los argumentos de los demás, ¿no? Pero Sí. hubo mucho más peso argumental del lado de la aprobación de la ley. Quizás con un poco más de tiempo de debate, inclusive muchos votos más de la zona intermedia que terminaron votando por el no al proyecto hubieran entendido mejor que en realidad lo que se trataba no era de habilitar el aborto, porque algunos reconocían esta realidad, ¿no? Porque ¿cuál fue el problema? El problema también fue de que hubo un proyecto que, como todo proyecto, es perfectible, tiene aristas que hubo que cambiar, y del otro lado no hubo nada. O sea, del otro lado hubo un rotundo no. O sea, apretar el botón por el no en la banca no significaba ofrecer alguna solución para inclusive salvar las 2 vidas. Claro. Porque apretar el no por la banca seguía condenando a la clandestinidad a un montón de mujeres que podían seguir en riesgo sus vidas. Y mucho menos tampoco salvaban la otra vida, ¿no? Claro. O sea que no había una propuesta alternativa. Por eso que los argumentos también fueron más ricos, me parece, no porque se haya votado de ese lado, del lado de la posición que ganó, porque creo que precisamente fue una propuesta, como toda propuesta, perfectible. Del otro lado no había propuesta alguna. Alejandro, hay mucha especulación política alrededor de este grupito de indecisos y básicamente de los diputados de La Pampa, digamos que fueron los últimos que se definieron, sobre algún eventual intervención o movida de parte del gobierno nacional para convencerlos. ¿Ustedes tuvieron presión en ese sentido del gobierno para ordenar de alguna manera la votación en favor del proyecto? No, bueno, en mi caso, yo desde el primer momento, cuando asumí como diputado hace 2 años y medio, yo no tuve presión ni en uno ni en otro sentido, porque yo aclaré mi posición de entrada. Claro. Sí tuve, obviamente, en las redes, en mi Facebook y demás, tuve opiniones contrarias, inclusive muy duras, algunas agresivas, de parte de gente común,
y de parte de trolls, digamos, uno ve en algunos perfiles, ve que son gente real, que pueden tener una posición y que obviamente he ligado, no quiero ser vulgar, pero he ligado puteadas importantes, digamos, de gente real. Y he ligado otro tipo de críticas aberrantes, pero vos abrís las páginas y te das cuenta que son trolls, unos trolls espantosos, muy mal armados, ¿no? Donde no aparece persona detrás, sino que te das cuenta que es un troll. Pero no recibí presión alguna de ningún sector. Será también porque creo que los que más presiones recibieron son los que están en el interior profundo de la Argentina, donde primaron otras cosas, ¿no? Acá hay una doble moral. Hay gobernadores, inclusive, que en sus provincias tienen índices alarmantes en esta materia, pero que se embanderaron en la cuestión de la provida, como que si en sus provincias no existiera esta realidad, realmente unos hipócritas, ¿no? Y en ese sentido hubo diputados del interior profundo que votaron a favor del IBE, y que sufrieron realmente presiones de la iglesia, presiones pero los 6 diputados radicales de la provincia de Buenos Aires, ninguno de los 6 tuvimos presiones. Tuvimos llamados de amigos o de personas conocidas que por una cuestión de fe religiosa nos criticaron y demás. Bienvenido sea, porque bueno, mi idea no es cambiarle la opinión a la gente. De hecho, esta ley no obliga a nadie a abortar, como la ley de divorcio en su momento no obligó a nadie a divorciarse, porque bueno, esto lo que hace es una ampliación de derechos para, entre otras cosas, reconocer primero una realidad que ya existe, ¿no? Pero no, presiones no. Y yo respecto de los votos, de los últimos votos que definieron, no me consta, no tengo el dato preciso de nada en ese sentido, porque creo que el gobierno el propio presidente le pidió a todos no dejar esto librado la libertad de conciencia. Por lo menos eso es lo que primó en propio Cambiemos. En el caso del bloque radical dentro de Cambiemos hubo 24 votos contra 16, creo. 24 votos a favor. Sí. Pero en el PRO fue más en contra que a favor, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea que si el presidente hubiera querido realmente incidir más, hubiera incidido en su propio bloque, ¿no? En el propio bloque del PRO. Claro. El presidente o alguien del gobierno, me refiero. Sí, sí. Y sin embargo, el bloque del PRO fue más en contra que a favor. Perdón, ¿no? Pero aparentemente ese fue uno de los motivos de enojo de Lilita Carrió, que dice que hubo otros sectores que presionaron y que ella, por ejemplo, o del sector que estaba en contra de la ley, no ejercieron esa presión, ¿no? Yo no tengo las precisiones que pueda tener Carrió en ese sentido. Creo que en el interbloque Cambiemos, si bien hubo posiciones fuertes y firmes de ambos lados, hubo libertad de conciencia. Inclusive en el radicalismo, por ejemplo, el propio presidente del partido no emitió opinión, hubo libertad de conciencia total. Nosotros quizás podríamos haber discutido un poco más, y un partido de tradición laica como el nuestro no haber tenido tantos votos en contra, por ejemplo, ¿no? De hecho sucedió que hubo demasiados votos en contra en nuestro partido, porque nadie presionó tampoco a los que pensaban en contra de lo que yo pienso, ¿no? Nadie los presionó en el sentido contrario. Está bien, pero una cosa son las presiones y otra cosa uniformar criterios dentro del propio partido. Un poco porque no se hizo eso. ¿Formar criterios? Sí. Bueno, si vos me preguntás a mí, yo creo que debería, preservando la libertad de conciencia, el partido debería haber sido más orientador en la discusión, porque nosotros tenemos una tradición de partido laico, ¿no? Eso hubiera hecho que no se presionara a que realmente tenga una cuestión de conciencia, pero probablemente eso hubiera hecho que algunos más hubieran votado a favor. La Franja Morada, la Juventud Radical, la mesa de la Convención Nacional, la Comisión de Salud de la Convención Nacional del Partido se expresó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la mesa del Comité Nacional no emitió opinión alguna. Hubo miembros del radicalismo destacados, como de tradición, como Federico Storani, Jesús Rodríguez, Ernesto Sáenz, Irla Vedra, algunos más, que se expresaron a favor también.
pero debería haber habido alguna acción orientadora. De hecho, cuando Alfonsín presentó el proyecto de divorcio, lo presentó desde el Ejecutivo, y hubo un porcentaje de diputados en ese momento que muy menor que dijo que no por razones de libertad de conciencia, y obviamente pidieron autorización al partido y votaron en contra, y no fueron sancionados, porque bueno, estas cosas tienen. Yo coincido con vos que el partido debería haber tenido alguna acción más orientadora desde el centro. Me parece, no sé quién tendrá la responsabilidad, pero me parece que la mesa del Comité Nacional se debería haber reunido y habiendo preservado la libertad de conciencia, debería haber emitido una opinión como partido. Alejandro, ¿cómo crees que se va a desarrollar ahora el debate en el Senado? Hay los dos bloques, digamos, el kirchnerismo y el peronista, parecerían, más allá de alguna disidencia, parecerían estar a favor del proyecto. ¿Crees que ustedes abrieron la puerta como para quebrar la resistencia del Senado en este tema? Bueno, dato, es cierto, parece mentira, pero quien pisó este tema 12 años con un gobierno de mayoría enorme como fue Cristina Kirchner, ahora aparece a favor, en buena hora, bienvenida. Sí. Eso es un dato. Pichetto, que es un elemento central del Senado, ya adelantó que está a favor. También, obviamente, eso es un elemento ordenador que ofrece sin lugar a dudas una garantía para que el proyecto avance. Luis Naidenov, que es el presidente de Cambiemos, adelantó ya su voto favorable, lo cual habla, y también Schiavoni, que es el del PRO. O sea, yo supongo que Pinedo, Michetti obviamente están absolutamente en contra, pero creo yo que en el Senado puede haber, teniendo en cuenta estos elementos centrales, no sé después cómo se expresará el resto de los senadores, pero me parece que hay espadas muy fuertes que evidentemente se están expresando a favor. Naidenov, Pichetto, Schiavoni, la propia Cristina Kirchner, en fin. Por supuesto que también va a haber libertad de conciencia, ¿no? Se me ocurre que esto va a estar garantizado también. Claro. Pero esperemos que salga, esperemos que hoy es el día del centenario de la reforma universitaria. Esperemos que, como dice como rezaba el manifiesto liminar, esperemos que tengamos una libertad más y una vergüenza menos. Entonces, ojalá que sea así. Una última pregunta. ¿A vos te parece que jugó un rol determinante la presencia en las calles de tanta gente, tantas chicas? La verdad que fue impresionante durante la noche, tanta gente con esa noche tan fría, realmente desapacible. Tanta gente quedándose ahí haciendo el aguante a la aprobación de la ley. ¿Fue un elemento clave para todo esto o no? Yo creo que jugó bueno, primero y principal, creo que tanta gente en la calle de un lado y de otro, por supuesto que creo que había mucha más gente del lado de la campaña de pro aborto legal, gratuito y seguro, pero también había bastante gente, ¿no? En el otro sector. Eso habla de una sociedad movilizada con un debate trascendental, pero jugó mucho, pero no solamente en la definición final, mucha movilización del Ni Una Menos, de toda la campaña durante tanto tiempo y en todo el país, generó que este tema no siga debajo de la alfombra. O sea, es muy importante el rol de parte del presidente de haber escuchado estas movilizaciones para, amén de lo que él pensara, haber instalado la necesidad de discutir. Por eso que le digo a todos los amigos de Cambiemos que por ahí votaron en contra y que se sienten un poco contrariados, este debate lo habilitó Cambiemos, lo habilitó el presidente Macri. Por ende, tenemos, más allá de las convicciones, las creencias, la fe y demás, tenemos que sacar algo positivo, que estos temas no se podían seguir ocultando debajo de la alfombra. Tarde o temprano esto iba a venir. No se podía seguir negando esta realidad, ni la realidad de la hipocresía de desconocer que los abortos existen desde mucho en la Argentina, y ni la realidad tampoco de las mujeres movilizándose por todo el país por este tema.
Entonces realmente hay un acierto en Cambiemos, que fue que este debate se lleve adelante. Y tuvo mucho que ver la movilización, sí, coincido con vos. Una cosita más, la última de mi parte. Sí. Aparte de esta inserción de la sociedad en temas así medio clave, como radical, ¿no sería conveniente volver a plantearse si no deberíamos apelar más seguidamente a las consultas populares para estos temas que son tan de la vida cotidiana, tan, digamos, no tan políticos, sino tan vinculados con la vida diaria de la gente? Sí, de hecho, de la reforma constitucional del año 94, precisamente por insistencia de Raúl Alfonsín, se incorporaron los mecanismos de democracia semidirecta que realmente se han usado poco. Por eso te preguntaba. Sí, coincido. Yo creo que tendremos que animarnos en el futuro a llamar al pueblo a consultas para temas trascendentales. Hubo una consulta popular no vinculante en la Argentina y fue un ejemplo como fue la del Beagle, ¿no? Y se acabó se acabó el tema, ¿no? Se agotó a partir de claro, y eso que ni siquiera tenía rango constitucional en ese entonces porque la Constitución no lo establecía. Fue no vinculante porque fue una consulta que, de hecho, aún con consulta que fue tremendo el triunfo del sí, en aquel momento, aún así después costó muchísimo sacar el apoyo al acuerdo de paz con Chile, ¿no? Y creo que ahora que tiene rango constitucional, por esto, por cualquier otro tema importante así, no hay que tenerle miedo a convocar. Yo coincido que tenemos eso en la Constitución y lo tenemos virgen, no lo hemos usado. La verdad, hay que animarse. La madurez del pueblo es enorme. Si no, fijémonos en lo que pasó en Irlanda, la Irlanda hipercatólica. Sí. Hizo una consulta popular en los años 80 y salió contraria al aborto. Y salió tan contraria al aborto que generó penalidades a la mujer terribles. Acaban de hacer una consulta ahora. No solamente disolvieron la consulta de aquel momento, sino que además salió todo lo contrario. Esto quiere decir que las sociedades evolucionan en las discusiones, en la dinámica, en los procesos, en los procesos de discusión. Y no por eso dejan de ser católicos, toman las cuestiones y hasta los equívocos históricos, porque francamente seguir teniendo a las mujeres en una situación de tutela, que los hombres sigamos hablando de cosas que no sabemos, como bien dijo creo que Martín Lustó, los hombres no sabemos menstruar, no nos embarazamos, no tenemos ninguno de los problemas de las mujeres, y nosotros además nos permitimos opinar de las mujeres. Y con esto no quiere decir que debamos favorecer el aborto ni nada por el estilo, pero la verdad es que si la sesión el otro día hubiera sido un debate de mujeres y los hombres diputados nos hubiéramos quedado escuchando, ya eso hubiera alcanzado para que resolvamos esto, entendiendo que hace mucho tiempo que las mujeres vienen diciéndonos a gritos que esto se trata de una cuestión de derechos, de salud pública y que no tiene nada que ver con la religión, la fe ni la filosofía. Entonces, habría que ver sí, es una alternativa. Yo sé que hay algún impedimento que por cuestiones penales, de hecho, de índole penal, no la consulta no la puede hacer el Ejecutivo, pero bueno, por iniciativa popular, no vinculante, en fin, se pueden hacer. Alejandro, te agradecemos el contacto muy atractivo, muy esclarecedor y bueno, te convocaremos seguramente para charlar algún otro tema, porque la actualidad la verdad que está bastante fluida, Se va a poner, ya lo creo. Bueno, se mueve el barco. Bueno, Alejandro, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Chao, un abrazo. Muy amable. Bueno, pasó el diputado nacional Alejandro Echegaray, de la UCR Cambiemos, uno de los legisladores que votó en favor del proyecto de muy atractivo, aborto.